SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a la Galería del Misterio Musical, la emisión de SBC Radio que los llevará a conocer los enigmas, misterios y temas del insólito más asombrosos. Yo soy su servidor Horacio Muñoz, quien será su anfitrión para guiarlos en el conocimiento de eventos y misterios en los que nuestro país, México, ha sido el escenario y el protagonista principal. Esta lista de enigmas mexicanos estará enmarcada, como es nuestra costumbre, por canciones de una banda icónica del rock, que será extraída de la selecta Galería Musical de SBC Radio. Les recordamos que pueden ver la repetición de esta emisión por nuestro canal de YouTube, @SBC Corporativo. México, a pesar de contar con un clima de paz social, está lleno de enigmas que los investigadores mexicanos no han podido explicar o encontrar una solución. Hay casos reales que parecen tan increíbles a primera vista que superan a algún cuento de ficción, pero al final de pasar el tiempo siguen aún sin una explicación lógica. Este episodio de la Galería será la primera de dos partes para exponer estos casos. El orden en el que los expondremos no son por importancia o sensacionalismo, pero el equipo de investigadores de la Galería del Misterio Musical ha tratado de ir a fondo para presentar los casos que no caigan en mitos o leyendas urbanas y populares. Los presentamos con el único fin de difundirlos sin tomar alguna posición. Corresponde a nuestros radioescuchas tener sus propias conclusiones. Vayamos pues a conocerlos. El Hotel de la Posada del Sol. El misterio de la Posada del Sol, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México, se centra en un hotel abandonado que ha acumulado testimonios de hechos paranormales y fantasmas. Se dice que el espíritu de su constructor, el ingeniero Fernando Saldaña, quien se quitó la vida en el lugar, ronda por los pasillos, así como el de una niña que terminó sus días en el sótano. Además, se rumora sobre rituales y torturas durante movimientos estudiantiles, lo que ha contribuido a su aura de misterio y abandono. Algunos aseguran que está embrujado y que por eso es inhabitable, mientras otros dicen que el edificio fue expropiado por el gobierno mexicano sin darle ningún uso desde entonces. Durante la construcción en 1945, los problemas financieros del ingeniero español Fernando Saldaña Galván impidieron la finalización del proyecto, un edificio que destaca por su arquitectura ecléctica, fusionando estilos de Art Deco, barroco y neocolonial. Sus instalaciones cuentan con más de 600 habitaciones, un teatro, una capilla, una biblioteca y una piscina, aunque muchas de estas áreas quedaron inconclusas. A pesar de lo anterior, el hotel se abrió sus puertas al público, pero fue por menos de un año previo a la misteriosa desaparición de Saldaña, con la que comenzaron a rondar relatos de huéspedes o del personal en su corto periodo de funcionamiento, donde se decía, entre otras historias, que agobiado por las deudas, el ingeniero se quitó la vida dentro del hotel, colgándose de una estatua a la entrada de la capilla a causa de una fuerte depresión en el año de 1952. Además de la leyenda del misterioso deceso del ingeniero, en el hotel una de las historias más escalofriantes es la del espíritu de una niña. Se dice que tras el deceso de Saldaña, el gobierno de Miguel Alemán Valdés expropió el edificio, utilizándolo para albergar diversas dependencias gubernamentales, y fue acondicionado primeramente como una guardería para los trabajadores del gobierno, donde llegó a ser sede del Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y Vivienda, IDECO. Una de las funciones del edificio, como dijimos, era ser guardería de los niños de los trabajadores, y se cuenta que en la guardería se extravió una niña que lamentablemente, tras labores de búsqueda, fue hallada sin vida en la habitación 103. A partir de la tragedia, los empleados del IDECO comenzaron a ser testigos de hechos paranormales, como mobiliario que se movía de su lugar sin ayuda humana, voces por las noches cuando no había empleados, y sobre todo, los veladores comenzaron a ver la silueta de una niña vagando por los pasillos. Muchos de los reportes y las renuncias del personal o solicitudes para ser reubicados a otras oficinas fueron en parte causa por lo que el IDECO abandonó el edificio.
Los exploradores urbanos que se aventuran a entrar al mismo han podido dar testimonio de la silueta infantil que pasea por los pasillos. Es por ese motivo, y a manera de ofrenda, que la gente que entra a este sitio restringido ha ido construyéndole un rincón especial a la supuesta aparición, un altar con dulces, juguetes, junto con un supuesto retrato de la pequeña que perdió la vida. Incluso dichos exploradores clandestinos aseguran que en la habitación donde fueron encontrados los restos del infante se siente una energía pesada. Con el paso del tiempo, el Hotel Posada del Sol ha permanecido en el abandono, alimentando su aura de misterio y convirtiéndose en objeto de interés para algunos curiosos y aficionados de lo paranormal. A pesar de su estado actual, el edificio sigue siendo una pieza invaluable de la historia arquitectónica de la Ciudad de México. Vecinos y curiosos cuentan que en las noches se escuchan gritos y lamentos, y también hay rumores que contiene cuartos y pasillos secretos y que en el sótano se realizan rituales. Hoy en día, el Hotel Posada del Sol sigue siendo un enigma en medio de la metrópoli, con sus muros deteriorados y su arquitectura inconclusa, que son testigos silenciosos de una ambición truncada y de historias que para muchos son difíciles de creer. Aunque el acceso al público está restringido, el hotel continúa alimentando la curiosidad de quienes buscan desentrañar los secretos que guarda en su interior. ¿Qué otras historias y misterios se ocultarán tras sus puertas cerradas? La Blancanieves siniestra de Veracruz. Nuestro segundo enigma mexicano tiene que ver con un parque de diversiones Reino Mágico que fue construido y abandonado en Veracruz. Este parque de diversiones, que cerró unos años después de su apertura, se ha hecho famoso por un modelo del personaje de Blancanieves a la que se le atribuyen hechos paranormales. Este recinto fue levantado en el corazón de Boca del Río, en el estado de Veracruz, y se inauguró en 1988 como un prometedor centro de diversiones familiar, muy similar a Disneyland en cuanto a extensión territorial, construcción de castillos, albercas, toboganes, un teatro, estatuas de cuentos infantiles y juegos mecánicos. El parque narraba historias de hadas en cada rincón. Destacaba entre sus instalaciones representaciones de personajes de historias famosas como Blancanieves y los 7 enanos y Winnie the Pooh. Antes de convertirse en el emblemático lugar de esparcimiento familiar, el terreno albergaba el Panteón General, cuyas tumbas fueron exhumadas para dar paso a la construcción del parque, sembrando las primeras semillas de lo que serían incontables relatos de fenómenos paranormales. Medios locales documentaron que en ese entonces muchas familias se enteraron de la construcción del parque cuando vieron las maquinarias en el cementerio, y al ir a buscar las tumbas de sus fallecidos ya no encontraron nada. Desde accidentes inexplicables hasta muertes trágicas durante su construcción, el Parque Reino Mágico se teje entre murmullos de una maldición. Con el tiempo, estos eventos desafortunados alimentaron mitos sobre apariciones y actividad paranormal, culminando con el cierre y abandono del lugar y dejando tras de sí un aura de misterio. Una de las leyendas más escalofriantes tiene como protagonista a la estatua de Blancanieves y los 7 enanos, a quien se le construyó un castillo. Rumores y videos circulan afirmando que bajo el manto de la noche estas figuras cobran vida, cambiando de posición, y lo anterior ha transmutado estas representaciones inocentes en elementos de terror nocturno. Testimonios hablan de un trabajador que, tras presenciar este fenómeno, sufrió un shock mortal y tuvo que renunciar, pues quedó afectado del corazón. La muñeca de Blancanieves tiene 36 años, porta un colorido vestido amarillo con corsé azul, rojo y dorado, cabello negro con un peinado al estilo princesa y una precisión impecable en los detalles de su rostro, como ojos, labios y mejillas, además de que una de sus manos sostiene elegantemente su falda. El caso de Blancanieves se volvió más famoso luego que el equipo del programa Extra Normal de TV Azteca fuera al lugar y documentó cómo la estatua de fibra de vidrio parpadeó ante la cámara. Tiempo después, unos exploradores urbanos que se adentraron de modo clandestino en las instalaciones del parque durante la noche pudieron captar en video cómo la estatua cobraba vida y caminaba ante sus ojos, provocando el terror y pánico entre ellos. Fue gracias a este par de jóvenes que se metieron a grabar el parque que la historia de Blancanieves se hizo viral. Durante varios minutos de estar grabando, los jóvenes se dieron cuenta a lo lejos que había una silueta de color amarillo, la cual se apareció de repente caminando. Aunque no podemos confirmarlo, podrán ver en el clip correspondiente que se parecía a la estatua de Blancanieves. Al momento el video ya suma 4 millones de reproducciones y le ha gustado más de 375,000 usuarios.
Incluso en el año 2023, conductores de programas con temas paranormales como Alberto del Arco se pronunciaron como posibles compradores de Blancanieves. En un video compartido en su cuenta de TikTok, se dijo interesado por la pieza y pidió a seguidores veracruzanos que le dijeran con quién podría contactarse para que se la donaran, regalaran o vendieran para su colección privada. Actualmente solo queda la estatua de Blancanieves deteriorada y solitaria. Se dice que un rayo la partió por la mitad y perdió un brazo. Hace un mes, un estudiante de arte erogó recursos propios para restaurar hasta donde se pudo la estatua de fibra de vidrio. Pero no solo las estatuas son centro de leyendas. Cuando el parque aún funcionaba, los visitantes de las albercas reportaban sentir fuerzas invisibles que los arrastraban hacia el fondo, incluso en aguas poco profundas. A estos hechos se suma que la feria temporal que se instalaba en el estacionamiento del parque a inicios del siglo XXI se vio oscurecida por la tragedia cuando una joven de secundaria salió volando de un juego y perdió la vida por una falla mecánica. Hoy en día lo que fue Reino Mágico yace en el abandono, aunque aún es accesible. Las figuras, otrora llenas de vida y color, enfrentan el inexorable paso del tiempo, mientras los testimonios de hechos paranormales de aquellos que visitaron el parque perviven, entretejiendo realidad y ficción en el tapiz de la cultura popular veracruzana. Hay rumores de que el gobierno municipal lo piensa reconstruir. ¿Veremos en el futuro una nueva Blancanieves asustando a quienes acuden a Reino Mágico? La foto de los niños fantasmas de Torreón. Nuestro siguiente enigma mexicano es uno de los casos que más llamaron la atención de los investigadores de la Galería del Misterio Musical al momento de estar recopilando la información. En el año de 1938, varias escuelas de la ciudad de Torreón fueron fotografiadas como parte de un concurso. Las aulas decoradas con los trabajos y manualidades de los alumnos fueron captadas por la lente de un fotógrafo. Se trata de lo que parece ser una fotografía completamente legítima, en donde se pudieron plasmar en imagen la presencia de 4 niños de forma difusa y que no se encontraban en la escena al momento de la foto. El fotógrafo de la ciudad de Torreón, Coahuila, nunca imaginó que al captar las imágenes en algunas de las aulas de la escuela Benito Juárez, se llevaría una sorpresa que marcaría la historia de la localidad. Lo que parecía una tarea común se convirtió en un fenómeno paranormal. Al revelar la fotografía, uno de los salones de la escuela mostró una imagen completamente perturbadora, la presencia de 4 niños que no estaban físicamente en la escena cuando se tomó la foto. Con el paso del tiempo, la fotografía se convirtió en un misterio y algunos habitantes de Torreón comenzaron a especular que esos niños en realidad eran fantasmas, aunque varios expertos han tratado de darle una explicación más racional, como teorías sobre la exposición de la luz o errores en la toma fotográfica. El relato de los niños fantasma sigue vigente en la memoria colectiva de la ciudad. A lo largo de los años, mientras personas han visitado el archivo municipal de Torreón para ver la foto original y tratar de desentrañar el enigma, aún persiste y a pesar de las posibles explicaciones la imagen ha alimentado la leyenda urbana y muchos creen que las almas de esos niños aún rondan los pasillos de la escuela. Hoy en día la escuela Benito Juárez sigue en pie sobre la avenida Allende y la calle Ildefonso Fuentes, y aunque el misterio de los niños fantasmas sigue sin resolverse, la foto continúa siendo un testimonio de los extraños fenómenos que tiene esta escuela en particular. La imagen puede ser consultada directamente en el archivo municipal de Torreón y también la puedes consultar en el internet con el nombre de la foto de los niños fantasma de Torreón de 1938. Esto te podrá dar una conclusión y la Galería del Misterio Musical solo te pide que seas tú radioescucha quien juzgue y digas en realidad, ¿hay alguna evidencia sobrenatural plasmada en la foto o simplemente es un error de la cámara? Pero demos paso a nuestra pausa musical de esta noche con la Galería Musical de CBS Radio, que ha seleccionado para nuestros radioescuchas esta noche canciones de la mejor banda de todos los tiempos, The Beatles, y en esta primera Galería Musical escucharemos para comenzar Eleanor Rigby de su álbum Revolver del año 1966. Continuaremos con Something, contenido en el álbum Abbey Road del año 1969, y concluiremos este primer bloque de la Galería Musical con Back in the USSR del White Album del año 1968. Estás en la Galería del Misterio Musical a través de SBS Radio. Regresamos. Regresamos a este segundo bloque de este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando a nuestros radioescuchas la primera parte de una recopilación de los eventos de mayor impacto, misterio y enigma acontecidos en México.
Demos paso pues a los siguientes casos. La peregrinación azteca desde Aztlán. El mito de Aztlán describe el lugar mítico de origen de los mexicas, el pueblo que fundó México Tenochtitlan. Según los relatos prehispánicos, Aztlán era una isla o lugar al norte, descrito como un paraíso, donde los entonces aztecas vivían en armonía con sus dioses. Guiados por su dios Huitzilopochtli, emprendieron un largo viaje en busca de un nuevo hogar, siguiendo la señal de un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tras un extenso peregrinaje, llegaron al Valle de México y fundaron México Tenochtitlan, marcando el inicio de un gran imperio. Hasta aquí todo parecería épico, a no ser por varios misterios que nunca se han podido responder y que empezaron a aflorar. El primero es la ubicación de la isla de Aztlán. Moctezuma y Licahuina, cuando ya los llamados mexicas dominaban la mayor parte de Mesoamérica, un día se detuvo en una de las terrazas de su palacio de Tenochtitlan para contemplar la gran extensión y belleza que había alcanzado la urbe gracias a las victorias militares y a la imposición de tributo entre los pueblos vencidos. Satisfecho ante tal escena y sabedor del poder y la supremacía del pueblo mexica, decidió organizar una caravana integrada por sacerdotes y guerreros, la cual tendría el cometido de retornar a Aztlán. Tiempo después, cuando el grupo escogido se reunió con los dirigentes, sobrevino la discusión acerca de la ruta que debía seguirse para llegar al sitio desde donde partió la peregrinación, suceso que según los documentos ocurrió en el año 1 pedernal, es decir, el año 1116 del calendario gregoriano. Sacerdotes y guerreros pensaron entonces que si realizaban el recorrido en sentido inverso al de la peregrinación relatada en los códices, arribarían sin problema a Aztlán, que se decía estaba en la región de color blanco y su nombre significa el lugar de las garzas. El grupo tenía la misión de llevar valiosos presentes de plumería multicolor, ornamentos de oro y jade a los parientes que se habían quedado allá y de invitarlos a irse a vivir a México Tenochtitlan con las comodidades y holguras que ahora disfrutaban sus descendientes. Para la época de Moctezuma y Licahuina, a mediados del siglo XV, ninguno de los peregrinos originales vivía. Solo se contaba con el relato del viaje que había sido registrado en los códices, de los cuales el más conocido es la tira de la peregrinación o Códice Boturini, documento elaborado en papel amate que se dobla de manera de biombo. Para los enviados de Moctezuma I, la tarea parecía fácil. Sin embargo, no fue así. De Tenochtitlan a Tula, el viaje se llevó a efecto sin mayor incidente, pero de ahí en adelante solo contaban con el terrible vacío de la fábula y el mito. Los sacerdotes no pudieron trazar la ruta hacia Aztlán y regresaron a informar al emperador Moctezuma I. Este entonces comprendió que Aztlán no se ubicaba en ningún punto de la geografía conocida. Su lugar estaba ahora en los terrenos del mito y la leyenda. Al paso de los siglos, pasando por los conquistadores españoles en la colonia hasta nuestros días del México moderno, se han realizado sin éxito esfuerzos para ubicar el mítico lugar llamado Aztlán. Incluso renombrados arqueólogos como Eduardo Matos Moctezuma, en pleno siglo XXI, han llegado a la conclusión que Aztlán es un mito inventado por los mexicas para dar un relato épico a su pueblo como el escogido de los dioses. Es un mito parecido al paraíso terrenal narrado en el Génesis de la Biblia, cuya ubicación nunca ha podido ser encontrada. Pero para los mexicanos, sin embargo, el mito de Aztlán y la peregrinación azteca hacia el Valle de México continúa viva hasta nuestros días al estar plasmada en el escudo nacional de la bandera mexicana. La zona del silencio. La zona del silencio, ubicada en el desierto de Chihuahua, México, es un área enigmática conocida por sus supuestas anomalías magnéticas y fenómenos inexplicables. Este lugar, parte del bolsón de Mapimí, ha ganado fama por la interrupción de señales de radio, la caída de meteoritos y la presencia de flora y fauna únicas. La leyenda local y los mitos que rodean la zona han contribuido a un aura de misterio. A su vez, la zona del silencio se ha caracterizado por ser el escenario de múltiples relatos sobre avistamientos de luces extrañas que a menudo son relacionadas con objetos voladores no identificados e incluso con seres extraterrestres, lo que ha generado un particular interés en el sitio, que actualmente cuenta con visitas guiadas de ecoturismo dentro de una reserva natural protegida. Otro aspecto característico de esta misteriosa región es el color de algunas de sus cactáceas, las cuales son de tono morado y que no se ve en ninguna otra parte del país. Una de ellas es el nopal o punta violácea. Asimismo se caracteriza por especies raras como tortugas gigantes que no se encuentra una explicación lógica de su crecimiento desproporcionado.
Pero ¿qué es lo que hace a la zona del silencio tan especial? Se ha reportado que las brújulas pierden la orientación y las señales de radio son interrumpidas en ciertas zonas. Surgió entonces la hipótesis de la existencia de una especie de cono magnético sobre la región que provocaba ionizaciones de la atmósfera y que bloqueaba la transmisión de las ondas de radio. Además de las anomalías electromagnéticas, hay relatos de luces inexplicables que aparecen en el cielo nocturno similares a los ovnis. Todos estos datos han dado como consecuencia la avalancha humana que no se hizo esperar y mucha flora y fauna han sido saqueados. Algunos visitantes han dejado apilamientos de piedras formando círculos con la estrella de David en el interior, en los cuales se llevan a cabo ritos de conexiones intergalácticas. Las teorías sobre los fenómenos de la zona del silencio son diversas y van desde lo científico hasta lo sobrenatural. Algunos científicos sugieren que la alta concentración de meteoritos que caen en la zona podría ser responsable de las anomalías magnéticas. Otros creen que las peculiaridades geológicas del lugar, como la presencia de ciertos minerales, podrían influir en los fenómenos electromagnéticos. En el ámbito de lo sobrenatural, las teorías incluyen desde portales a otras dimensiones hasta bases extraterrestres ocultas. El nombre de la zona del silencio se originó en 1966, cuando el ingeniero Henry de la Peña notó que las ondas de radio se distorsionaban o desaparecían. Si bien la zona del silencio no es intrínsecamente peligrosa, es importante tomar precauciones al visitarla debido a su ubicación remota y a condiciones climáticas extremas. En resumen, esta zona es un lugar fascinante que combina elementos científicos, leyendas sociales y paisajes desérticos únicos, invitando a la exploración y a la reflexión sobre los misterios que aún guarda la naturaleza y que la ciencia no ha podido dar respuesta. El caso del piloto Rafael Pacheco Pérez. El 21 de junio de 1976, un joven estudiante de aviación protagonizó uno de los episodios más desconcertantes de la historia de la aeronáutica en México. Rafael Pacheco Pérez, de apenas 20 años y con 52 horas de vuelo registradas, despegó de la Escuela de Aviación de México en Chimalhuacán a las 8:15 de la mañana para realizar lo que debía ser un vuelo rutinario. Sin embargo, lo que sucedió después dejó perplejos a los expertos y marcó para siempre la vida del piloto. Tras perder contacto con los radares, la avioneta reapareció una hora más tarde a más de 270 kilómetros de distancia, sobrevolando las cercanías de Acapulco en la costa del Pacífico. En condiciones normales, este trayecto habría requerido al menos 3 horas en un Cessna 150. La aeronave con la que contaba el piloto, con una velocidad de crucero de 170 kilómetros por hora. Sin embargo, Pacheco la completó en menos de 60 minutos, un tiempo que desafía las leyes de la física y la lógica aeronáutica. Cuando finalmente se restableció el contacto con la torre de control de Acapulco, un hecho aún más inquietante ocurrió. La voz que hablaba no parecía ser la del piloto joven. Según el controlador de tráfico aéreo Carlos de Crecci, era como si alguien o algo estuviera comunicándose a través de él. En una transmisión captada en la frecuencia 118 MHz, una voz pausada y envolvente emitió un mensaje que dejó a todos atónitos. No importamos mucho quiénes somos y de dónde venimos. Bástenles saber que somos seres habitantes de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz del de ustedes. Bástenles saber que no están solos en el universo. Lo más desconcertante fue que la voz respondió fluidamente en inglés e incluso resonó en alemán, aunque con respuestas devueltas en español. Esta habilidad resultaba inexplicable, ya que Pacheco no dominaba ninguno de estos idiomas. La comunicación continuó durante más de media hora, mientras el personal del aeropuerto y las autoridades se congregaron en la torre de control, intentando entender lo que estaban presenciando. Cuando finalmente aterrizó, las condiciones de la avioneta solo añadieron más misterio al caso. Técnicos de Aeroméxico confirmaron que el combustible de la aeronave estaba prácticamente intacto, algo imposible para un vuelo de esa distancia. Por su parte, Rafael Pacheco parecía estar en buen estado físico, pero presentaba una memoria completamente en blanco. En entrevistas posteriores, confesó no recordar nada de lo ocurrido, salvo una vaga sensación de somnolencia antes de desaparecer del radar. El impacto de este evento en la vida del joven piloto fue devastador. Aunque muchos lo consideraron una víctima de un fenómeno extraordinario, nunca pudo obtener su licencia de piloto y el caso lo persiguió el resto de su vida. El caso de Pacheco recuerda otros episodios atribuidos a encuentros extraterrestres.
Estos incidentes plantean interrogantes que aún desafían la lógica. ¿Fue Pacheco abducido? ¿Experimentó un trance inducido por estrés o alguna forma de fenómeno psíquico? ¿O se trató de un contacto real con inteligencia de otros mundos? A pesar de los avances de la tecnología y la ciencia, el caso de Rafael Pacheco Pérez sigue envuelto en el misterio. Las grabaciones originales no se conservan, salvo un fragmento recuperado por un operador de equipaje que posteriormente lo vendió a investigadores interesados. Pero llega por lo pronto el momento de hacer la segunda pausa musical para dar paso a la apertura de la galería musical de SBS Radio, que esta noche es una galería de lujo con canciones de The Beatles. Para este segundo bloque, abriremos la galería con Let It Be del álbum del mismo nombre del año 1970. Posteriormente escucharemos All You Need Is Love del año 1967 y cerraremos este segundo bloque con Hey Jude del año 1968. No te despegues de SBS Radio, porque siguen los enigmas. Continuamos con la galería del misterio musical, donde presentaremos los últimos 3 enigmas y misterios que han tenido como escenario México en esta primera parte. Les recordamos que queremos presentarlos para que los radioescuchas profundicen en ellos y saquen sus conclusiones al respecto. Demos paso pues a estos misterios mexicanos. La varilla contaminada de cobalto 60. Cuando escuchamos sobre explosiones radiactivas, inmediatamente pensamos en Chernobyl. Sin embargo, también en México han ocurrido accidentes de este tipo. Todo sucedió en noviembre de 1977, cuando el Centro Médico de Especialidades, un hospital privado de Ciudad Juárez, compró una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60. La compra del aparato sucedió sin supervisión y cumplimiento de las normas vigentes en México. Debido a que tampoco existían personas capacitadas para su manejo, el equipo fue almacenado durante casi 6 años. Como la máquina ocupaba mucho espacio, se le solicitó al señor Vicente Sotelo, un empleado del hospital, que la desmantelara. Así ocurrió. El 6 de diciembre de 1983 fue desarmada y vendida como chatarra al tiradero de Yonke Phoenix. Sotelo desarmó la cabeza, de donde extrajo un cilindro que contenía cobalto 60. Al cargarlo en su camioneta, el cilindro se perforó y las primeras cantidades de la sustancia contaminaron la camioneta. Debido a una falla mecánica, el auto permaneció cerca del domicilio de Sotelo aproximadamente por 40 días. Ya en el tiradero, los electroimanes que se utilizan para mover la chatarra metálica provocaron que el cobalto 60 se esparciera por el patio para posteriormente mezclarse con otros metales que poseían campos magnéticos tales como grúas y como otras máquinas además de la chatarra. Posteriormente los metales fueron enviados a 2 plantas de fundición, Aceros de Chihuahua, una fábrica de varilla de construcción en la capital del estado, y Falcón, fabricante de soportes para mesa. Un año después, los productos de ambas plantas se habían distribuido en México y en Estados Unidos. El 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varillas en Los Álamos, Nuevo México, debido a que se extravió y cambió de ruta, pasó cerca del Laboratorio Nacional de Energía Nuclear, donde se detectó la presencia de radioactividad. 2 días después, se notificó la alerta a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. La organización confirmó la alerta y ordenó detener la producción de varilla y también clausuró el tiradero en México. El 26 de enero, la comisión encontró la camioneta que había transportado el cilindro. El auto emitía niveles de radiación de hasta 1000 roentgens por hora. Inmediatamente fue remolcada hasta una zona inhabitada y se contactó a Víctor Sotelo, quien informó que la camioneta y el material provenían del Centro Médico de Ciudad Juárez. Gracias a todo esto, se pudo rastrear el destino de los materiales que, además de las 2 empresas, también habían llegado a otras 3 ciudades en San Luis Potosí, Durango y Nuevo León. Se calcula que se produjeron 30,000 bases para mesa y 6,600 toneladas de varilla contaminada. Finalmente, entre el 8 de febrero y el 16 de abril de 1984, se realizaron las labores de descontaminación que incluyeron la localización de las varillas y la limpieza de las empresas Caicha y Falcón. Se buscó los cargamentos de varilla en 17 estados mexicanos y se recuperaron 2,360 toneladas de varilla sin utilizar. Asimismo, se recorrieron 17,000 construcciones y se determinó la demolición de 814 inmuebles. Sin embargo, aún no se encontraban 1,000 toneladas de varilla contaminadas y repartidas en toda la República Mexicana.
En contraste, se logró localizar las 30.000 bases de mesa y el 90% de las varillas distribuidas en los Estados Unidos. En septiembre de 1984, se depositaron las varillas en un terreno ubicado en el desierto del ferrocarril Chihuahua-Ciudad Juárez. También se adaptaron cementerios de material radiactivo en el Estado de México y Baja California. Estudios recientes realizados por la UNAM han señalado el peligro que representan los residuos del desierto del ferrocarril Chihuahua-Ciudad Juárez, los cuales están expuestos sin ningún tipo de protección. Hasta el momento, se desconoce cuántas personas se vieron afectadas por su salud por el contacto con el cobalto 60, aunque se calculan por los años que se registraron casos de cáncer que de menos 20.000 personas reportaron este tipo de padecimientos en Chihuahua. Lo inquietante del caso es que aún no se han localizado 1.000 toneladas de varilla contaminadas faltantes. ¿Te has puesto a pensar que tal vez el edificio donde vives podría estar construido con residuos de estas varillas? La isla de las muñecas en Xochimilco. Conocida por las miles de muñecas rotas y consumidas por el tiempo que cuelgan de sus árboles, la isla de las muñecas en uno de los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, se ha convertido en un punto de encuentro de todos aquellos amantes de lo paranormal con ganas de experimentar sensaciones inquietantes. Hay pocos lugares en el mundo como este. Los canales de Xochimilco en la Ciudad de México esconden un inquietante y tenebroso enigma. Se trata de un lugar con un innegable atractivo turístico para algunos, el cual se accede embarcando en una trajinera. Pero este viaje se tiene que negociar, a veces arduamente, con los remeros, puesto que muchos de ellos, poseídos por una superstición ancestral, se niegan a recorrer la hora y media que dura el trayecto. Cada una de las distintas islas que conforman este paisaje esconden historias de eventos paranormales, aunque ninguna de ellas es tan aterradora como la que se ha forjado el lugar al que nos referimos, la isla de las muñecas, que se halla sumida en el silencio más absoluto. Nada más al desembarcar, una mirada de ojos sin vida, o eso parece, dirigen su fría mirada hacia el viajero que ha decidido, con cierta valentía, recorrer aquel páramo habitado por centenares de muñecas abandonadas, rotas y que viven colgadas de los árboles en la más absoluta tristeza y soledad. Para conocerla nos hemos de remontar al año de 1950, cuando el antiguo propietario de la isla, un hombre llamado Julián Santana, decidió colgar de los árboles algunas muñecas para tratar de ahuyentar al espíritu de una niña que había fallecido ahogada en los canales algunos años atrás. Julián Santana era un agricultor que vivía en el barrio de la Asunción, al este de la Ciudad de México, y que solía frecuentar los bares de la zona al finalizar su jornada laboral. Ya en aquellos años era normal verle recogiendo muñecas por toda la zona, aunque nunca nadie le preguntó cuál era el motivo de aquella extraña afición. Con el paso del tiempo y cuando ya había recogido un gran número de ellas, Julián decidió instalarse definitivamente en la isla. Las muñecas eran una manera de apaciguar el espíritu de una niña que había fallecido según él. De hecho, existen muchas leyendas urbanas acerca del motivo por el cual Julián se obsesionó de ese modo con las muñecas. A partir de entonces, Santana afirmaba ser víctima de extraños fenómenos, y aunque nunca llegó a explicar de qué tipo de fenómenos se trataba, él siempre lo relacionó con el hecho de no haber podido salvar a aquella pobre niña. Según las declaraciones posteriores de su sobrino Anastasio, el hallazgo del cadáver de la niña obsesionó hasta tal punto a su tío que a partir de entonces emprendió la ardua tarea de buscar muñecas para colgarlas de los árboles de la isla y ahuyentar de este modo a los espíritus que, según él, empezaban a visitarlo con frecuencia. Y no solo eso, Anastasio aseguró que su tío le contó que desde entonces empezó a oír lamentos de una mujer y a escuchar un ruido de pasos que rondaban la isla. No era de extrañar, pues, que los vecinos vieran a Santana recogiendo las muñecas que la gente tiraba a la basura en un agónico afán de protegerse de aquellas indeseadas apariciones. En su frenética búsqueda, Julián no discriminaba ninguna muñeca. Sin importar las condiciones, las recogía para terminar colgándolas junto con las otras en su extraño santuario con el objetivo de hacer frente al pretendido acoso de los espíritus. Con el paso del tiempo, Julián permitió que algunos vecinos visitaran su propiedad, que poco a poco se fue convirtiendo en un atractivo para el turismo de terror. Finalmente, al ver la curiosidad que despertaban sus muñecas entre el público, Julián decidió permitir que viniera todo aquel que quisiera, pero a cambio debía entregar un pequeño pago que no era otra cosa que una muñeca. De esta manera, su extraña colección creció hasta cubrir por completo la isla y de este modo sellar para siempre la leyenda y el mito de la isla de las muñecas.
Como no podía ser de otra manera, la leyenda que rodea la isla de las muñecas tiene un final digno de ella. Anastasio, el sobrino de Julián, afirma que cierto día que él y su tío estaban pescando, este le contó que una sirena le quiso arrastrar hasta las profundidades del canal y que él lo evitó entonando una melodía. Evidentemente Anastasio no quiso dar crédito a aquella historia y decidió irse a trabajar en las tierras de cultivo, pero cuando regresó encontró a su tío sin vida justo en el mismo lugar donde años antes fue hallada ahogada aquella niña. Más tarde la autopsia confirmaría que Julián Santana había fallecido de un ataque al corazón. La muerte de Julián no representó el final del interés público por la isla de las muñecas, sino todo lo contrario. Anastasio heredó la isla y, tal como había hecho Julián, siguió recogiendo muñecas y colgándolas de los árboles como homenaje a su tío y para que las almas de los difuntos no pudieran regresar del más allá y atormentar a nadie. En la actualidad la isla de las muñecas permanece tal y como la concibió Julián y con el transcurso de los años se ha convertido en un punto turístico ineludible para los amantes de las experiencias paranormales de todo el mundo. Asimismo, cualquiera que visite esta intrigante isla, además de las muñecas que se hallan por doquier, podrá visitar un pequeño museo que cuenta con una tienda y 3 habitaciones, una de las cuales al parecer fue el dormitorio del antiguo propietario. En él se expone una de las pavorosas muñecas llamada Agustinita, que al parecer, según se cuenta, siempre fue la favorita de Julián Santana. Hemos llegado al final de este interesante episodio en esta noche de la Galería del Misterio Musical. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales para todos sus comentarios, sugerencias y dudas. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Este ha sido un programa de investigación cuyo contenido se emite con el único fin de informar de los temas de interés para nuestros radioescuchas. Los esperamos la semana entrante a la misma hora para que juntos exploremos otro enigma y misterio inexplicable a través de SBS Radio. Se despide su anfitrión, Horacio Muñoz. Muchas gracias. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBS Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados, engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.